amén, a este mensaje. Una de las cosas, he estado orando, he estado viendo, amén, a la congregación en las batallas, y quiero decirte, amén, hay batallas, iglesia, en cada área. Hay ciertas batallas que llegan cada cierto tiempo, pero también hay batallas, por ejemplo, con nuestros hijos, hay batallas en el matrimonio, hay batallas en nuestra lucha. Cada uno de nosotros tenemos luchas espirituales, batallas personales. ¿Cuántos están aquí? Cada uno tiene como dice el mundo, hay un dicho de la pata que coger, ¿verdad? Así dice el dicho. Cada uno ahí tenemos ciertas debilidades, ciertas áreas que batallamos. Pero hay veces que en general hay batallas en la iglesia. Una de ellas es en las finanzas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean que Dios los bendiga? Bendiga tu vida, bendiga tus finanzas, lo que tú hagas. Y la palabra de Dios viene, y he predicado mucho de finanzas, he predicado de mayordomía, que somos administradores, he predicado de la multiplicación, como Dios multiplica, he predicado mucho, por ejemplo, traigo un mensaje donde no gastes más de lo que recibes de tus ingresos, no gastar de más. Y eso es poderoso porque es bíblico, lo dice la Biblia. Amén. La Biblia enseña de administración financiera, y eso es algo poderoso. Pero en esta mañana quiero hablarte en cuanto a las finanzas. Y una de ellas es que Dios quiere bendecir a su pueblo. Y la Biblia trae la clave, trae el secreto, trae la forma como podemos, Dios desea bendecirnos. Traigo una reflexión. Quiero que abra su Biblia, el libro de Proverbios. Normalmente inicio sin leer la escritura, pero en esta ocasión no voy a leer la escritura. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una vez más, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, ayúdame a orar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te pedimos tu gracia, tu misericordia, Padre, que tú bendigas nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a hacer lo correcto, Señor. Yo te alabo y te glorifico, Padre, porque tú eres muy bueno, Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios, a glorificarte, a honrarte a ti, a darte a ti la gloria. Que en este día, que seas tú glorificándote, Padre. Yo te alabo, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Qué maravilloso, amén, es estar en la casa de Dios. Es el último mensaje, amén, de un domingo. Así que nosotros tenemos ese privilegio. Y así que vamos a abrir nuestro corazón. Quiero, amén, leerte es una, ¿cómo le puedo decir? Este pensamiento, este mensaje es maravilloso y lo tengo ahí atrás. Quiero que al final lo tomen todos. Puedes llevarte en casa y pegarlo, tenerlo ahí, no sé, pegarlo cerca de tu cama, la cocina, no sé, pero es muy, muy importante. Amén, me llamó mucho la atención. Dice, la mentalidad de pobreza. La pobreza es una actitud, es la actitud de desperdiciarse a sí mismo. El pobre desperdicia su tiempo, desperdicia sus ideas y termina desperdiciando su dinero. La pobreza ni empieza ni termina con el dinero, sino contigo. La forma en cómo te tratas define cómo la riqueza te va a tratar. Una vez una mujer me dijo, ¿cómo es la habitación en la habitación que duermes? Así suele ser tu vida. ¿Cómo está tu ropero? Así suele estar tu vida. ¿Cómo está tu cama? Así suele estar tu vida. Hace poco escuché que alguien dijo con acierto que las cosas se parecen a sus dueños. Tu auto eres tú, tu ropa eres tú, el barrio en que vives eres tú y tus vecinos. Tu celular eres tú, tu computadora eres tú, tu refrigerador eres tú, tu alacena eres tú. No hablo de un parecido físico, sino del tangible. Una persona limpia tiene cosas limpias. Una persona ordenada tiene cosas ordenadas. Una persona organizada tiene su vida organizada. Creo que la persona que quiere hacer mejor, consistentes en su vida, empieza paso a paso, de menos a más, corrigiendo pequeñas actitudes, pequeñas acciones. Hace años fui a entrevistar a una empresaria ya mayor. La mujer tiene fama de haber tenido una enfermiza ética de trabajo.
gracias a la cual construyó un poderoso negocio que hoy administra a sus hijos. Mira, me dijo, mientras sacaba su monedero, el dinero hay que administrarlo como si fuese medicina. No hay que cuidarlo, hay que valorar y respetarlo. La riqueza es producto del orden, de la previsión, de la limpieza. La riqueza es producto del orden, la riqueza es producto de la previsión, la riqueza es producto de la limpieza, la riqueza es producto del respeto al tiempo, de la confianza de uno mismo. No eres rico porque tienes $1 millón en la mano, al contrario, puedes tener $1 millón en la mano como resultado de ser rico. Esto que voy a decir suena duro y por eso lo escribo con cargo a las críticas. La mayoría de la gente con mentalidad de pobreza es sucia, desordenada, son impuntuales, no valoran su tiempo y por eso muchas veces lo desperdician consumiendo basura en la televisión, en las redes sociales, gastan lo poco que tienen en una cerveza y nunca en un libro. Como ve, no son pobres por el sueldo o por el trabajo que tienen, sino por la forma en cómo se tratan a sí mismos. Vive a partir de hoy una vida diferente. Orden es coherencia y la coherencia arroja resultados. Amén, lo tengo ahí atrás, lo pueden tomar y amén, me llamó mucho la atención. Pero algo poderoso que quiero iniciar, amén, Dios nos ha dado las herramientas para tener una vida estable, una vida saludable, una vida, amén, sólida, una buena vida. La mejor vida que lo puedes encontrar es en Jesucristo, hermano, hermana. Es en la mejor vida y, amén, hemos visto, en la mañana decía con los hombres, en el discipulado, hemos también visto personas que nos inspiran, pero también hemos visto personas que no inspiran nada, es todo lo contrario, ¿verdad? Si tú me predicas de tu evangelio, ellos dicen, no quiero nada de Dios. Pero muchas veces nosotros hemos visto personas, su testimonio, como de lo pequeño, de lo vil, de los más pecadores, como Dios los levanta, y de los más pobres, como Dios los levanta. Y quiero decirte, escucha hermano, hermana, no es suerte. No es suerte en la vida. Amén. Y una de las claves, uno de los secretos que quiero ministrar de hoy es honrar a Dios en nuestras finanzas. Una de ellas es honrar. Que en esta mañana Dios sea glorificado, que Dios sea honrado. Una vez más, que mi mensaje es que en esta mañana Dios sea honrado, Dios sea glorificado. Amén. Así que debemos poner a Dios primero en toda nuestra vida. Primero en la familia, Dios. Primero en las finanzas, dinero, Dios. Primero en el tiempo, como un domingo, el primero es Dios. Por eso nosotros venimos, no porque tenemos religión. Amén. Venimos porque honramos a Dios, iglesia. Amén. En el hogar, cuando Dios es primero, va a funcionar. ¿Ok? En cada aspecto de nuestra vida, primero es Dios. Y eso, en el matrimonio, si primero es Dios, vas a tener, amén, una familia maravillosa. Si primero es Dios. Si primero es Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar. Primero, lo primero, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si no logras que Dios sea primero en tu vida, nada va a estar bien, hermano, hermana. Dios debe ser primero en tu vida y todo lo demás estará bien. Si Dios no es primero, nada estará bien. Tu matrimonio no va a estar bien, ni tu salud, ni tus finanzas, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni en nada. Amén. ¿Cuánta gente dice, en mi vida Dios es primero? Amén. Pero la verdad es que muchas veces no es cierto. Una de ellas, ¿cómo puedes descubrir? Es que si vas a la iglesia. El segundo, o primero también, que si diezmas. Si Dios es primero en tu vida, una de las cosas, voy a hablar del diezmo, pero voy a entrar varios puntos muy importantes que te van a ayudar. Amén. Porque dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cada vez, amén, que te pagan, ahí vas a demostrarle tu corazón si amas a Dios o no. Amén. Así que, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? Amén. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte. Amén. Todos podemos hacer que Dios sea primero en nuestras vidas. Este principio lo podemos hacer, podemos obedecer y va a cambiar todo, iglesia. Amén. Va a cambiar todo. Ahora, primer punto, primero lo primero.
Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué son los bienes? ¿Alguien puede decir qué son los bienes? Dinero. Sí, incluye todo. Bienes. Hónralo a Dios con tu trabajo, con el bien. Un bien es un producto de trabajo. Un bien es finanzas, es economía. Es un bien, ¿ok? Es un recurso. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Ok, es un bien. Y dice Proverbios: honra a Jehová con tus bienes. Y luego, ¿qué más dice? Con las Primicias de los primeros, tus primeros frutos. En ese tiempo, el tiempo de ¿quién escribió Proverbios? Salomón. En esos tiempos existía el comercio, existían muchas cosas, pero en esta área donde más se enfocaba el trabajo más primordial o principal era la agricultura. ¿Ok? Entonces ellos, los primeros frutos, ¿qué dice la Biblia? Que debemos de honrar a Dios con los primicias de los primeros frutos. ¿Ok? Entonces en ese tiempo era tus primeros frutos, tenías que honrarlo a Dios. Entonces nosotros podemos honrarlo. Nosotros creo que ninguno aquí se dedica a la agricultura. Estamos en una ciudad, ¿verdad? Ok, pero si estuviera en la ciudad, perdón, si estuviera en una, no sé, en una hacienda, estamos en un pueblo, podemos, si nos dedicamos a la agricultura, podemos honrar eso. ¿Ok? Así dice la escritura. Pero estamos en la ciudad, así que vamos a entrar en la ciudad y estamos en la ciudad. Vamos a aterrizar. ¿Ok? Así que podemos nosotros honrar con los frutos de nuestro trabajo. Puede ser negocio, puede ser trabajo, etcétera, etcétera. Eso es lo que llama honrar. Ahora, una de las causas del divorcio, hermano, hermana, es la falta de comunicación, ¿verdad? Pero también, ¿y cuál es el motivo de esa falta? Bueno, muchas de las discusiones es por el dinero, por las finanzas y eso. Y yo te puedo decir, he estado con muchos matrimonios donde están, ¿por qué se están divorciando? Bueno, hay varios factores. Es que no me alcanza, es que no me da dinero, es que se lo gasta todo ella, es que ella no administra bien y pues de aquí y allá. ¿Cuántos están aquí? Amén. Así es. O los dos, tanto ella no me da de comer o como él no me da dinero. ¿Ok? Entonces, mucha de la gran parte es en eso, y como pastor lo he vivido. Otro de los puntos que quiero aclarar: en mi trabajo, donde trabajo, hay un consultorio. Hace cuenta, yo estoy en esta área de trabajo y en esta pared está un consultorio que es de dar consulta de psicología. Entonces, parte de algo que le voy a decir algo, hermano, te voy a dar una clave. Yo doy consejería totalmente gratis y me gusta ayudar a la gente. No me gusta que se divorcien, me gusta que vivan bien, que se gocen. Pero algo que les voy a decir: cuando están ahí con la doctora, con la psicóloga, le dicen todo lo que ellos no le pueden decir. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Vengan ustedes dos, hermanos, vengan rápidamente. Ellos, cuando están ahí y pagan mucho dinero, terapias y todo, y esas faltas pues ya lo pagaron. Pero quiero decirte, cuando están con los psicólogos, le empieza a decir, vamos a decir que yo soy el psicólogo y ellos, el matrimonio, me dice todo lo que no le puede decir a ella, y ella me dice todo lo que no le puede decir. ¿Y sabe lo que yo hago como psicólogo para ganar? Que solamente lo escuche. Ya, yo gano ya. Y la pregunta es: cuando van los psicólogos, ¿les resuelven los problemas? No. Ellos pueden estar en paz ahí saliendo, pero llegando vuelven a lo mismo. Y la diferencia, lo que Dios hace es que Dios puede tocar sus corazones. Cada vez que escuchen aquí el mensaje, Dios toca el corazón de él y dice: sí, la regué, tengo que cambiar, tengo que luchar. Igual ella, tengo que hacer algo. Esa es la diferencia. La diferencia. Gracias, hermanos, por el ejemplo. Pero es algo poderoso que cada vez que yo escucho ahí, están hablando que la gran mayoría es: ¿qué es? Dinero. Y una de las cosas, de las claves que traigo este mensaje es que Dios quiere ayudarte, hermano, hermana. Debemos entender esto, que la Biblia hay alrededor de más de 500 sobre la oración, más de 500 veces habla de la fe, pero hay más de 2000 sobre el dinero y las posesiones.
Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y donde está nuestro dinero, afecta nuestro corazón. Los dos van de la mano. Quiero que vaya al libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. La Biblia dice, Éxodo 13, en el verso 1 y 2, Éxodo 13, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame. ¿Qué es consagrar? Acabamos de hacer. ¿Qué es consagrar? Dedicar, ofrecer, ¿qué más? Apartar, muy bien. Eso es lo que hicimos hoy. Ahora, verso 13. Habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló? Dios. Le hablaron a Moisés diciendo, apártame, conságrame, dedícame, todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es, dice la Biblia. Amén. Así que primero es Dios. El primogénito es mío, dice el Señor. Un principio que Dios lo estableció desde el inicio, que todo primogénito es consagrado, es de Dios. ¿Ok? Todo primogénito es de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora vamos en el verso del Éxodo 13, verso 12 y 13, dice la palabra de Dios. Dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Verso 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Vamos a hablar eso entre redimir y, amén, habla de dos términos. Dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Que todos esos animales primeros nacidos, machos, son de Dios. ¿Ok? Ahora habla el segundo, más todo primogénito de asno redimirás con un cordero. ¿Qué es redimir? ¿Alguien sabe? Redimir es como comprar, es como sustituir, es como que alguien tiene que ocupar su lugar. ¿Ok? Como nosotros merecíamos la muerte, pero Jesucristo fue, amén, puro, fue el primogénito de Dios, amén, y Él murió en nuestro lugar. Eso es redimir. Ahora, si nacía un borreguito macho, eso se le dedicaban a Dios, lo entregaban para Dios, lo sacrificaban porque era macho, tenía que ser puro. Ahora, pero si es un asno, ¿qué tenían que hacer? Redimir, cambiarlo por quién? Por un cordero que fuera, podríamos decir como la palabra, intachable, perfecto. ¿Ok? Y si no lo redimían, nacía un burrito, le tenían que quebrar el cervix, el cuello, lo tenían casi matar. Pero lo tenían que redimir. Redimir es que lo sustituye a alguien más, que alguien ocupa más su lugar. Y aquí vemos esto, es algo maravilloso. Verso 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cervix. También redimirás al primogénito de tus hijos. El primer en el Antiguo Testamento, el primogénito, si nacía un varón, un hijo varón, lo tenías que redimir, tenías que sacrificar un cordero puro por tu hijo, que es el primogénito. Porque todo primogénito es de ¿quién? Es de Dios. Ok, vamos hasta aquí muy bien. El primogénito debe ser sacrificado o redimido, ¿es correcto? Así que los animales puros eran sacrificados y los impuros eran redimidos. El asno, nosotros fuimos impuros, nacimos pecadores, así que Jesucristo nos redimió. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Alabamos, Señor, gracias Padre, gracias Señor. El asno tenía que ser redimido con un cordero, por primogénito. Ahora, todos nacimos impuros, nacimos pecadores, porque Adán y Eva eran sin pecado, pero desde que ellos pecaron, todos empezaron a nacer pecadores, nacimos impuros. El puro era sacrificado y el impuro redimido. Jesucristo nació puro y fue crucificado por nosotros. Jesús es el primogénito de Dios. Jesús nació limpio sin pecado. Jesús es el diezmo de Dios.
Este principio es muy apreciado por Dios y aparece en toda la Biblia, y voy a tratar de leerte todo, de darte todo lo mejor que pueda. Dios es primero. Dios entrega al mundo a su único Hijo como diezmo. Dios nos entregó a Jesús antes que creyéramos. El diezmo es de poner primero a Dios. Dios dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo o mataré a todos tus primogénitos. Y lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Y aquí nos cuesta entender. El primogénito le pertenece a Dios. Él tiene el derecho. Ahora, Dios, iglesia, Dios es dueño de todos los primogénitos. Israel fue redimido por la sangre de un cordero puro. Ellos hicieron, cuando salieron de Egipto, ellos pusieron como una cruz, pero ellos mataron un cordero y de ese sangre lo pusieron un lebrillo, y como con una brocha ahí hicieron, pintaron en sus puertas. Ellos rebosaron la sangre en forma de una cruz. Ahora, esto venía para que se cumpliera lo que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Así que la salvación fue por la sangre del Cordero puro, que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque el primogénito le pertenece a Dios. Así que nosotros los domingos es el primer día de la semana. El domingo le dedicamos a Dios. El día domingo Jesucristo resucitó. Amén. El libro de los Hechos, la iglesia primitiva se reunía los domingos, se empezaron a reunir para celebrar la resurrección de Jesús y para darle el primer día de la semana. Así que debemos ofrecer el primer minuto de cada día. Por eso en las mañanas abrimos la oración. Antes de que te vayas al trabajo, ora a Dios, dedícale los primeros minutos a Dios. Le damos la primera parte de nuestras finanzas a Dios. Significa más que ese dinero, más que el 10%. Significa honra. ¿Cuánto dicen amén? Significa honra, hermano, hermana. Más de lo que la gente dice del diezmo. Es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida y en nuestras finanzas. Para muchos empieza el lunes la semana a trabajar en los negocios, etcétera, etcétera. Pero para un creyente redimido, un creyente bien salvo, empieza el domingo y le ofrece el diezmo a Dios vivo. Este es el primero, el principio de los primogénitos. Ahora vamos a ver el segundo. El segundo es el principio, es el ofrecer los primeros frutos. Se debe ofrecer los primeros frutos. Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19, la palabra de Dios dice, lo puedes anotar, yo te lo leo. Éxodo capítulo 23, Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, dice la Biblia. Así que el segundo es el ofrecer los primeros frutos. Él dice, los mejores entre los primeros frutos debe ir a la casa de Dios. Dios nunca será segundo, jamás lo será. Él es primero. Proverbios 3:9, ya lo leímos, nuestro texto principal. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán, esa es la promesa, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, dice la palabra de Dios. Él dice, los mejores de entre los primeros frutos debe ir a la casa de Dios. Dios nunca será segundo, hermano, hermana. Tus dádivas es usada en la casa de Dios. Para muchos, amén. Uno de ellos, te voy a decir, pagamos la renta. ¿Cómo se usa las finanzas en la iglesia? La renta de la accesoria. Cada mes. Y hay muchos, imprimimos volantes que nos cuestan. Amén. En muchas áreas, por ejemplo, las hermanas les pueden preguntar qué tanto se gasta en la limpieza, más en este tiempo, que si es cloro, que si es jabón, que si es de esto. Los hermanos que arreglan luego las luces, los focos, las lámparas en los baños. Les puedes preguntar a los hermanos que se encargan cada cuánto se compra papel y todo, jabón para manos, etcétera, etcétera. Y así la lista continúa. Tus dádivas son usadas en la casa de Dios. Amén. Tras de ellas enviaron obreros al campo. Amén. El diablo siempre va a oponerse, y muchas veces nosotros mismos vienen ataques en tu mente, en tu corazón. Amén.
el diablo te va a decir, no des tu dinero, no lo des. Él dice, no pongas a Dios en primero. No vayas a la iglesia, te va a decir el diablo. Siempre va a haber a través de tu mente y a través de las personas. ¿Cuánta gente, escucha, cuánta gente? Esto es algo que ha sucedido y me da tristeza contarlo, pero es algo chistoso también, pero da tristeza. Siempre me dice, ¿por qué das el diezmo en mi trabajo? ¿Por qué das tu diezmo? ¿Por qué no me lo das a mí? Ahora te voy a decir algo. Después de que me hayan pues bullying y todo lo demás, que la burla y todo eso, yo le digo, no, nadie me lo pide y lo hago de corazón. Y después de eso me dice, en estos tiempos, te voy hablando años atrás, en estos tiempos de Navidad, ellos dicen, ya depositaron el aguinaldo. Escucha con atención. Todavía falta para la quincena 3 días. Y me dicen, ya adelantaron el aguinaldo, ya adelantaron la quincena porque se van de vacaciones. ¿Ok? Y luego me dicen, préstame. Pero pues todavía no llega la quincena, pero es que ya lo cobré y lo gasté todo. Sí, me entienden. Aquí va la lógica. Y yo luego les digo, no he cobrado, no he podido cobrar, ando por acá para allá. Y ellos ya no tienen ningún peso. Pero ellos dicen, no tires tu dinero a la basura. Ellos me dicen, no des a la iglesia, no diezmes. ¿Sí me entienden o no me entienden, iglesia? Ellos dicen, no des, tú lo estás tirando. Pero el que está tirando, el que está desperdiciando sus finanzas es otro. ¿Sí me entienden? Cuando nosotros honramos a Dios, Dios se encarga de nosotros, hermanos. Dios nos bendice, Dios suple. Igual en mi familia. Igual en mi familia. Tengo hermanos que no son salvos todavía y están duro con eso. Es que tú regalas, ¿por qué no me das a mí? Y te digo cuáles son sus batallas en él. El problema de su matrimonio, ¿cuál es? Dígame. Dinero. ¿Y qué pasa con su dinero? Que no le alcanza. Que esto, que aquello. Pero está duro conmigo de que ya no tire, de que ya no dé. La clave está en eso, hermanos. En ser obedientes. Y yo les digo, les predico, y no les gusta que les diga, pero yo les predico. Amén. Así que el diablo siempre te va a decir, no des tu dinero, y el diablo te va a decir, es un desperdicio, estás tirando, porque él no quiere que pongas a Dios en primero en tu vida. Ahora, este principio es para todos, tu diezmo es de Dios, y serán bendecidos. ¿Por qué? Porque estás poniendo a Dios en primero. El pueblo de Israel, cuando entraron en la tierra prometida, la primera ciudad que tomaron, ¿cuál fue? ¿Alguien sabe? Jericó. Y él dijo, el oro y la plata es mío, en lo absoluto es mío. Todo consagrado es del Señor. Y vemos ahí que Acán robó, él lo llevó a su casa y lo enterró. Y él fue muerto y muerto toda su familia. Dios trajo juicio. Y Dios, amén, los demás conquistas eran para ellos. Todo está consagrado al Señor. Él dice, dame la primera y todo lo demás lo puedes tener. Y Acán tomó algo. Y cuando Acán tomó algo que le pertenecía a Dios, ¿qué pasó con el pueblo, con el segundo pueblo que iban a conquistar? Ahí perdieron, los mataron, fueron maldecidos. Toma algo que le pertenece a Dios. Escucha, hermano, ¿cuántos aquí nosotros no nos gusta cuando gente roba? En este caso les llamamos rateros, ¿verdad? O los que roban. Y nosotros, ¿cómo se puede decir? Los repudiamos, ¿sí? Nos causa así como que mal, y lo que hicieron está mal, como que los tachamos y los tenemos así, ¿ok? Es lo que hace el mundo, que roba, ¿verdad? Pero robar de Dios aún mucho más. Y cristianos lo hacen. Aún mucho más. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice la Biblia. Ahora, aquí vemos, cuando tú tomas algo que le pertenece a Dios, viene la maldición. En Malaquías lo dice. Vamos a leer Malaquías 3:8. Libro de Malaquías, capítulo 3, verso 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice. ¿En dónde? Diezmos y ofrendas. Y luego dice en el 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Verso 10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa.
y prueben. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Hay algo muy importante, que si nosotros lo probamos, lo hacemos, somos obedientes, Dios va a abrir ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego en el verso 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es poderoso. Por eso cuando Acán toma, amén, viene una maldición. El pueblo de Israel, Dios ya no estaba con ellos, y esa ciudad que iban a tomar, los derrotaron. Amén. Ahora Él les dice, dame la primera ciudad. Pero ellos, lo sorprendente aquí, iglesia, si nos ponemos en los zapatos del pueblo de Israel, ellos no sabían que iban a poder tomar la segunda, la tercera, la cuarta. No sabían. Era algo que estaba ahí, no lo sabían. Amén. Ellos no lo sabían, pero Él dice, dame a mí primero. Y está en la Biblia, iglesia. Amén. Eso lleva fe a hacerlo, lleva confianza en hacerlo. Tenían que creer que tenían que tomar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la 10ª. Todas las ciudades. ¿Cuántas ciudades conquistó Josué? Más de 30 ciudades. Y esas ciudades que los conquistó, toda la riqueza les perteneció a ellos. Wow. ¿Cuántas bendiciones Dios quiere darte? Cuando uno tiene un borrego, nace el primero. Ahora, tienes una borreguita, nace el primero. El Señor dice, esto es para mí, y le das el primero a Dios. Pero no sabes si vas a seguir teniendo más borreguitos, ¿verdad? Ahí entra la fe, ahí entra creer. Esto consiste el dinero, iglesia. Amén. Cuando nosotros damos nuestro diezmo, antes de pagar la renta, antes de la luz, antes del agua, antes del teléfono, antes del mantenimiento, antes de aquello de otro, le das a Dios primero. Amén. Lleva fe, lleva confianza. Aquí has escuchado testimonios de que Dios hace milagros. Una hermana testificó donde nos estaba contando que se me olvidó la palabra, tenía como una deuda que no iba a pagar ya. ¿Cómo se llama? Condonar. Wow. Yo digo, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos perdonó nuestros pecados, ¿verdad? No nos manda al infierno, dice arrepiéntate y tienes la salvación. Ahora, ¿cuánto más en las finanzas? ¿Has escuchado eso? Ahora, apenas escuchaba de nuestra iglesia hija, ¿ok? Ellos donde estaban rentando un depósito en la renta, pero se cambiaron. Iba a llegar la renta. Y ellos me testifican. Tuve la oportunidad de pagar todo ahí o diezmar. Lo que este principio, lo que enseñamos. Y ellos prefirieron darle a Dios lo primero. ¿Y saben lo que pasó? Ahí les dijeron, no se preocupen, no pasó nada aquí, todo bien, no me pagues. Wow. Eso es lo que me dieron el reporte de esta semana. Yo digo, eso es Dios, cuando tú pones a Dios en primer lugar. Y es nuestra iglesia hija. En este consiste, iglesia. Yo voy a dar a Dios primero, antes de eso, de aquello. Te voy a dar a ti primero porque confío en ti, Señor. Amén. La ofrenda comienza antes de la ley. 2500 años, un aproximado antes de la ley, la ofrenda en el libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Génesis 4, rápidamente, me estoy atrasando. Génesis 4, verso 3. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Escucha, quiero decirte que los padres de Abel y Caín eran la primera creación. Sus padres, antes de que cayeran en pecado, ellos tenían una comunión con Dios, más que nosotros. Conocían a Dios, hablaban con Dios, tenían una relación. Ellos sabían cómo adorar a Dios. ¿Amén? Sabían cómo, qué le agradaba, qué no. Pero uno de ellos hizo lo correcto y el otro no. Y dice la Biblia que uno fue aceptado y el otro no.
Eso es poderoso, iglesia. Uno fue aceptado y el otro no. Amén. Uno fue aceptado, dice la Biblia, y el otro no. Eso es algo poderoso cuando nosotros lo entendemos, amén, de una manera correcta, iglesia. Dice, amén, que Dios aceptó la de, amén, Abel y la de Caín no. Una de las cosas que vemos este principio, iglesia, es porque uno de ellos, Dios, amén, Dios lo puso primero a Dios y el otro no. Él dijo, Caín dijo, yo voy a darme a Dios cuando yo quiera, como yo quiera. Cuando yo quiera, como yo quiera y cuando pueda. Y nosotros podemos estar en ese punto. La ofrenda comienza antes de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora estamos hablando de los principios de la primogenitura, principio de los primeros frutos. Abel llevó sus ovejas, primogénito, y Caín sus primeros frutos. El diezmo debe estar en primer lugar. El diezmo debe estar en primer lugar. Ahora, en Levíticos 27:30. Levíticos 27:30 dice la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es cosa dedicada a Jehová, dice la palabra de Dios. Y esto es poderoso. Ahora quiero llevarte no voy a tocar la escritura, pero en la viuda de Sarepta y Elías. Dios envía a una viuda, a Elías. No envía a un rico, envía a una viuda. Dios no envía a Elías a la viuda para que le ayuden a Elías. Más bien, Dios le envía a la viuda, le envía un profeta para que le ayuden a la viuda. Pero es todo lo contrario lo que parece. Va a Elías, se encuentra con la viuda y Elías le dice: dame un vaso de agua. Y ella va con gusto a darle un vaso de agua. En ese tiempo costaba mucho el vaso de agua, pero lo hace porque puede y obedece. Pero le dice, antes de que vaya, siga caminando, dame una torta cocida. Y ella le dice: no tengo, solamente la última de harina, el último de aceite. Y uno dice, cuando empiezas a leer la escritura, uno dice: ¿por qué Dios envía a Elías y le está quitando toda la comida? No, hermanos, no le está quitando la comida, lo van a bendecir. Por eso. Y es ahí donde no entramos, no entendemos en el área sobrenatural de Dios. No entendemos ahí. Amén. Dios envía a Elías a la viuda para que Dios pudiera proveer para esta mujer. Esta mujer está a punto de morir porque ya no tiene comida y su hijo se iba a enfermar. Pero Dios envía para que, amén, esta mujer no muriera de hambre, y aunque se enferme su hijo, Dios lo iba a sanar. Dios le da la oportunidad de dar el primer paso, honrar a Dios. Amén. A través del hombre de Dios, en este caso Elías. Amén. Muchas veces no vemos ese milagro en tu vida, iglesia. No ves ese milagro porque no le estás dando la oportunidad a Dios que haga ese milagro en tu vida, aún en tu gran necesidad, iglesia. Muchos hombres dijeron, por ejemplo, Albert Einstein, una de las palabras que muchos ya lo hemos escuchado, del mayor progreso en el mundo. ¿Cómo inicia el mayor progreso en el mundo? En la crisis, dice este hombre. Él fue un judío que se nacionalizó americano, y creo que primero se nacionalizó alemán y luego americano. Es un judío. Y este hombre dice, ¿cómo sucede el progreso? Tanto en el mundo, en un país, en una persona, a través de la crisis. Y aquí vemos un mensaje: a través de la crisis está sucediendo un milagro, pero en esta viuda. ¿Cómo esperes que Dios haga un milagro en tu vida si no obedeces? Es a su manera, como estamos hablando aquí en nuestras finanzas, del diezmo, le das a Él en primer lugar. Elías le dice, le da a Dios primero. Requiere fe, iglesia, requiere fe y obediencia.
Y cuando lo hizo, en su recurso natural, Dios hizo lo sobrenatural, el milagro. Dios, amén, lo puso en primer lugar esta mujer y sucedió el milagro. Amén. Dios no necesitaba a la viuda para que alimentara a Elías. Anteriormente, Dios lo alimentaba a Elías a través de los cuervos, le traía pan y carne. Y luego, cuando sucedió todo esto, cuando ya están los últimos días de Elías, cuando hace, amén, mata a los 400 profetas de Baal y de Astarot, él huye, porque una mujer llamada Jezabel lo quería matar. Está en una cueva y Dios lo despierta y le pone el ángel un vaso de agua y una torta. Lo sigue proveyendo Dios. Así que si nosotros lo entendemos claramente, es que Dios quería proveerle a la viuda, y lo mismo para nosotros en su gran necesidad. Amén. Dios proveyó a Elías antes y después, y Dios puede proveerte a ti si tú eres obediente. Dios no necesita que la viuda le proveyera a Elías. Dios quiere proveerte en lo sobrenatural, hermano, hermana. Amén. Cuando nosotros le honramos a Dios, aún en la escasez, iglesia. Amén. Dios no solo le proveyó, le trajo protección y le trajo, amén, le trajo protección en su vida. Envía a un hombre de Dios y le hace una prueba. Dice, dale primero a Dios. Y si tú pruebas el reino de Dios, primero lo pones, haces esto y verás la bendición del suministro y la protección. Dios bendice y provee cuando nosotros, iglesia, amén, le honramos. Una de las cosas, creo que, no sé si lo están entendiendo, dos cosas muy importantes: proveer y protección, dos cosas muy distintas. Esta mujer viuda, primero le suministró los alimentos y en segundo lo protegió, porque su hijo se enfermó y murió, y a través de este profeta Dios lo resucita. Eso es lo que sucede en los milagros. Si tú lees el libro de Malaquías, dice en el verso 11, reprenderé al devorador. Y muchas veces nosotros, en las finanzas, todo está bien, ¿no? Tú dices, todo va bien, ahora sí me va a alcanzar. Y luego, esto es lo común en las familias. Pero se enfermó mi bebé, pero se enfermó mi hijo, y ahí gasté todo, gasté en el hospital, gasté en medicamento. Porque muchas veces no honramos a Dios. No hay provisión, no hay protección. Si no es uno, es otro. Amén. Y esto es maravilloso que nosotros comprendamos. Si Dios le dice, si me das el 10% de tus ingresos, amén, te bendeciré para que ganes más. Y me pondré en la puerta de tu hogar, manteniendo lejos al enemigo. Eso es lo que quiere decir el libro de Malaquías 3:10. Abriré las ventanas del cielo, dice. Y, amén, reprenderé al devorador que viene y devora tus finanzas. Y esto es poderoso. Amén. ¿Qué hace un cristiano? Amén. No de. ¿Qué es lo que hace? Una de ellas, podemos decir, en cuanto a las finanzas, revela el corazón. Vemos que había en el corazón de Judas. Lucró, ¿ok? Vendió a su maestro. Balaam hizo lo mismo. Balaam se vendió a lo malo. Amén. Ahora, Coré, amén, y sus seguidores hicieron lo mismo. Cuando nosotros nos damos, iglesia, como lo dije, le robamos a Dios, dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero también hay un lucro y rebelión. Impide que honremos a Dios, que lo pongamos en primer lugar. Y la Escritura dice, y vienen las consecuencias. Y muchas veces nosotros podemos decir, yo voy a hacer cuando yo sienta. Vemos los dos hermanos, Abel y Caín. Uno de ellos hizo lo correcto y el otro dijo, cuando yo quiera, cuando yo pueda. Yo hago cuando yo sienta hacerlo. Es una excusa para entrar en la rebelión como Caín. Es una excusa que nosotros, amén, para entrar, iglesia, en esos puntos. Caín dice, sé lo que yo debo de hacer. Así dice Caín porque él sabía, su hermano lo sabía. Y Caín sabía más porque era el mayor. ¿Ok? Era el mayor.
Caín dice, sé lo que debo de hacer, pero lo voy a hacer cuando yo quiera y como yo quiera. Y Dios se acerca y le dice, ¿por qué te has ensañado? Le dice el Señor, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has enojado tanto? Que si hicieres, amén, lo que yo te digo, y Caín se amargó. Si hicieras lo que yo te digo, ¿no serías exaltado? ¿No serías reconocido? Amén. Comenzó a culpar a Abel, su hermano. Amén. Ahora, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Quiero que vaya el libro de Proverbios 19. Proverbios 19. Algo que no estaba en mis notas, pero te lo voy a decir, hermano. Te lo tengo que decir. Es algo que lo he vivido en la familia. Es muy triste y trágico. Te lo voy a decir. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita a su corazón. Primero, la gente arruina su vida por su propia necedad. ¿Ok? Y después se enoja con el Señor por su terquedad. La gente arruina su vida por su terquedad y después se enoja con el Señor, dice la Biblia. Amén. Y algo muy trágico que no lo he mencionado, pero te lo voy a decir. Tiempo atrás, mi padre conoció del Señor. Por muchos años estaba en el alcohol, trabajaba mucho. Es un buen trabajador, un excelente trabajador. Pero algo que le voy a decir, que tenía ese vicio de alcoholismo. Mi abuelo y mi padre. Llegó un tiempo donde mi padre se salva, deja el alcohol, pero te voy a decir una de las cosas, una de las batallas es en esta área. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Y hubo un tiempo donde pierde 20,000 pesos. ¿Sí? Así como lo escuchas. No hace mucho. Su esposa enferma, con necesidades, que es mi mamá. Y pasó muchas cosas, pero uno de los puntos es esto: que él no le dio a Dios lo que es de Dios. Y después de que pasa eso, se enoja con Dios. Lo que te estoy predicando, iglesia, es lo que digo. Siempre lo he dicho. Yo diezmo y ofrendo. He visto la mano de Dios, pero también he visto las maldiciones en la gente. Se enoja con Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Cuando tú eres fiel, Dios te bendice, pero cuando tú, si no es uno, es otro, es otro, es otro. Amén. De esto se trata el diezmo, de obediencia y protección, hermano. Diezmar es temer a Dios. Un temor santo, un temor reverente. Amén. Porque Él dice: yo te voy a proveer. Jehová Shireh, Dios que provee y Dios que protege. Amén. Pero muchas veces no lo entendemos en ese punto. Y cuando se pone difícil, como mi padre, se pone duro la cosa, se enojan con Dios o se enojan con los demás. Amén. La gente dice, ¿cómo? Amén. La gente dice, ¿cómo a un Dios amoroso le envía al infierno? Puede enviar al infierno. La pregunta más bien es, ¿cómo puede, amén, uno rechazar a un Dios amoroso? Dios se siente ofendido, amén, por la ofrenda que le da Caín. ¿Sí o no? Dice la Escritura, si tú lo lees, Génesis 4:4, léelo, Génesis 4:4, detenidamente. ¿Por qué un Dios, amén, 4:4, y Abel trajo de lo más gordo de los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda? En el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué Dios se ofende por la ofrenda de Caín? ¿Por qué se ofende? Porque Caín no le quiso dar lo mejor, iglesia. No quiso dar lo mejor. Amén. No sacrificaba sus primicias, primogénito de sus animales. Así que, amén, eso es muy importante, iglesia, que entendamos. Amén. El Nuevo Testamento representa las primicias y los primeros, amén, primogénitos, primicias y primogénitos, que se llama Jesús. En el Nuevo Testamento habla también Pablo, 1 Corintios 15:20,
Primera de Corintios 15, 20, la palabra de Dios dice, Primera de Corintios 15, sí, eso es lo correcto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Así que la primicia de los primogénitos representa a Jesús. ¿Sabías que los primogénitos y las primicias representan a su Hijo Jesucristo? Lo dice en la Biblia. Pero vamos a leer, amén, en el texto de Primera de Corintios 16, 1 y 2. Esto es muy importante y estamos en el Nuevo Testamento, iglesia. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, obedeced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, en este caso cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Nosotros tenemos diferentes ingresos, cada uno es diferente su ingreso, cada uno prospera diferente, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Está hablando apártelo. Aquí vemos algo muy importante. Si Dios nos da lo mejor de sí mismo a Jesucristo, ¿por qué nosotros no le damos lo mejor, no le honramos? Amén. El principio de dar lo primero es honrar a Dios. Dar el diezmo en la casa de Dios es para nuestra protección y nuestra cobertura. Amén. Nuestra bendición y protección. Él te quiere bendecir y proteger, pero eso requiere fe. Suplir la necesidad en la casa de Dios. Eso requiere fe en nosotros, iglesia. Amén. Él nunca nos va a obligar. Ahora, el diezmo debe estar en primer lugar. Levíticos lo dice. Amén. Dios no cambia. Todo el diezmo es de Dios. Le pertenece a Dios. El primogénito le pertenece a Dios. Los primeros frutos le pertenecen a Él. El diezmo le pertenece a Dios. Muchos reciben su salario y ponen todo y el último lo ponen a Dios. Dios no es primero en sus vidas. Diezmar es darle a Dios lo primero. Amén. Le voy a dar primero a Dios porque confío en Él que Él va a suplir mi necesidad. Eso requiere fe y eso es confianza. ¿Qué prefieres? ¿El 100% maldecido o el 90% bendecido? Amén. La primera parte tiene la bendición. Amén, cuando nosotros damos a Dios lo primero, trae bendición al resto. Vemos en Acán, vemos en el pueblo de Israel cuando entraron a Jericó. En la segunda no pudieron entrar. No le des lo primero a la compañía de luz, al teléfono, al banco. Dale a Dios primero, porque Él tiene el potencial, el poder para bendecir tu vida, tus finanzas, tu trabajo. Pon a Dios en primer lugar antes que todo. Amén. Antes que todo, honra a Dios. Cuando tú le das lo primero a Dios, cuando tú recibes, apartas para Dios, este es para Dios y lo demás Dios lo va a suplir. Esa es la fe en Jesucristo y eso es lo que hace la bendición. Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu primogénito Isaac. Amén. No le dijo, cuando tengas ya 4 hijos me vas a dar uno el más orejón. No le dijo eso, ¿verdad? Le dijo, me vas a dar el primero. Amén. Y eso conlleva confianza. Amén. Confianza en nuestro Dios. Por último, iglesia. Amén. Por último, si alguien dice, Dios está primero en mi vida, la pregunta es que si diezma, Dios es primero en su vida también. Dios dice, yo reprenderé al devorador para tu bien. Cuando pones a Dios en primero, el diablo te va a atacar a que no lo hagas. O si lo estás haciendo, te va a decir, ya no lo hagas. Ahora, si pones a Dios en primero, Él te va a poner también primero en tu necesidad. Así que vas a estar, amén, Dios va a suplir tu necesidad y también vas a estar protegido. No tengas temor de poner a Dios en primer lugar. Amén. Les predico esto porque he visto, amén, estas luchas en la iglesia, en la familia. Tú eres mi familia. Mi deseo es que Dios te bendiga. Y yo oro por ustedes, para que Dios los bendiga y les vaya bien. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos,
la luz del mundo. Si nosotros hacemos lo correcto, la gente va a ver. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Dios me está bendiciendo, Dios me está ayudando porque sirvo a un Dios vivo. Muchos están batallando en su economía y no son bendecidos. ¿Por qué? Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué? Hay prioridades, hay principios bíblicos que si tú no los sigues, vivirás en lo mismo. Siempre va a haber carencias, pobreza, carencia. Amén. Cuando tú te salvaste, iglesia, Dios te dio todo el paquete, como cuando contratas internet, te dicen te dicen internet, te dicen teléfono, te dicen ¿qué más? Cable, okay. Si tienen en casa, ¿verdad? Y te dicen todos estos paquetes. Y cuando uno se salva de la misma manera, Dios decía, pero muchas veces no lo disfrutamos. Así como este señor que llevaba sus papas y estaba pidiendo un ray y trae su costal de papas y tiene un ray y se sube a la troca y él se queda parado en el carro agarrando la troca y le dice a uno de los que iban en la camioneta, ¿por qué no lo dejas tu papa abajo? Descansas, ya estás. No, muchas gracias, ya es suficiente que me lleven que me dieron un ray, pero yo cargo mis papas. Y muchos somos así. Gracias, Señor, ya me diste la salvación, pero deja que yo siga batallando. Pero Él te quiere bendecir. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero aquí lleva fe, hermanos, lleva confianza. Amén. Primera de Corintios 16:1 ya lo leímos. Habla Pablo en cuanto, amén, a las ofrendas, a los diezmos. Si todos comprendiéramos este principio, una de las cosas que pasa en el Evangelio es que, amén, se aceleraría el proceso de evangelización. ¿Cuántas iglesias cerraron esta pandemia a causa de las finanzas? ¿Sí? Muchos me acerqué, muchos me hablaron, ya cerraste, le digo no, Dios nos va a ayudar. Pero muchos cerraron, ¿sabes por qué? Porque estaban pagando renta y ya no tuvieron cómo pagarlo. Todo esto, como dice Malaquías 3:10, que si nosotros le damos a Dios, va a haber suficiente para la obra de Dios, pero también Dios te va a bendecir a ti y va a abrir las ventanas de los cielos. La iglesia crecería más rápido, enviaríamos más obreros al campo. Hablar de este principio es hablar del corazón, iglesia. El dinero guía el corazón. No tiene que ser así, pero así es. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así que Dios nos llama a tomar dominio en nuestras finanzas, que tú y yo lo manejamos, no que el dinero. El Dios de este mundo, ¿por qué hablo de honrar? El Dios de este mundo, iglesia, hoy en día, ¿cuál es el Dios de este mundo? El dinero, el afán de las cosas, todo mundo, ¿sí o no? Y podemos decir, no voy a ir a la iglesia, pastor, por el trabajo, porque me dan 40 pesos más. Quizás te rías, pero la gente no se ríe, es en serio. No va a la iglesia por 40 pesos más. Wow. ¿Con cuántas monedas vendió Judas al Señor? Con 30. Wow. Y es otro peso más, 10 pesos más, venden al Señor. Ese es el Dios de este mundo. Hablar de este principio es hablar del corazón. El dinero, amén, tenemos que tomar dominio sobre el dinero. Y en Éxodo 13 es el último texto. Éxodo 13, ya nos vamos ahí. Éxodo 13, verso 14 dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, en casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Él está diciendo, cuando te pregunten tus hijos, ¿por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? ¿Qué les vas a decir? Porque a nuestros hijos les enseñamos a dar y a diezmar. Amén. En primer lugar, porque amamos a Dios. Yo les digo, nadie me obliga. Incluso tienes familiares, tíos, tías, que se ofenden porque yo lo hago. ¿Ok? Lo hacemos esto porque yo les digo, tu abuelo era alcohólico,
tu bisabuelo, tu abuelo. Ahora Dios nos ha alcanzado, nos ha salvado. Ahora lo hacemos por lo que Jesucristo hizo. Ahora lo hacemos porque lo que yo ahora tengo, quiero que los demás lo tengan. Y lo mismo. Y algo poderoso que les voy a decir. Amén. En este tiempo hay mucha reflexión de familia y todo, pero quiero decirte, mucha gente no pudo estar con la familia como tú y yo. Muchos están en los hospitales. Acaban de dar de alta a mamá. Está lleno, repleto los hospitales de gente pasándolo ahí, o en la cárcel. ¿Qué llevo esto? Quiero llevarte a jalar tu atención en este punto. Es muy importante, iglesia. Yo le digo a mi hija, no todos tienen papá como tú, mi amor. No todos tienen mamá. ¿Ok? ¿Sí lo entiende, iglesia? Yo lo hago con gusto, porque amo al Señor. Porque muchas niñas como tú están en la intemperie, en la calle, están en los orfanatorios, están con abuelas, o están con solo papá, o están con sola mamá, pero tú tienes a los dos. ¿No te gustaría que todos disfrutaran lo que tú disfrutas? Un hogar, una casa. ¿Cuántos me están escuchando? Y lo hago con gusto, doy para el Señor y Él me bendice. Amén. Él puede tocar mis patrones, gente de la calle, gente. Dios puede usar cielo, mar, tierra para bendecir tu vida. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Si tú pones a Dios primero, Él te llenará de bendiciones. Amén. No estás aquí por casualidad. Dios desea bendecirte. Pero la pregunta es, ¿vas a endurecer tu corazón a Dios? ¿O le vas a decir, Dios, ayúdame a hacer lo correcto? Y Dios va a bendecir tu vida y tus hijos. Si tú haces esto, hermano, hermana, si tú haces esto, Dios va a bendecir a tus hijos. No lo que es, como sean tus hijos, como sean. Sí, así como lo escuchas. ¿Sabe lo que hizo con David? El ejemplo perfecto de David. Sus hijos cayeron muy mal, hicieron todo lo malo. Pero él les dijo a sus hijos, tú vas a estar en el trono, tú te voy a bendecir. No porque tú eres bueno, porque el amor que tuve por tu padre David, por eso te alcanzó. Si tú haces esto, viene lo que es la bendición a tus hijos, por tu obediencia. Por tu obediencia. Eso es lo más maravilloso. Lo más maravilloso, ver a nuestros hijos. Amén, que Dios los bendiga. Que ellos no pasen carencias o ciertas cosas, iglesia. Amén. Lo hacemos porque amamos a Dios. Lo hacemos por obediencia, porque Él nos rescató lo que Él hizo en la cruz. Tú pones a Él primero, Él te va a poner a ti en primer lugar. Amén. Ahora, quiero que le preguntes al Espíritu Santo, ¿qué te quiso enseñar? ¿Qué quiso decirte en este mensaje? Y si le has fallado, hoy es el tiempo de pedirle perdón. Hoy es el tiempo de empezar a obedecer. Y si tú lo haces, lo pones a Él primero a Dios, lo honras, vas a ver los próximos días, meses, semanas, la bendición de Dios. Quiero que inclines tu rostro, cierres tus ojos por un momento. Quiero invitarnos. Estás aquí, no estás bien delante de Dios, quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón. Jesucristo, Él te ama. Él no ama el pecado que tú haces, pero Él te ama a ti y Él no te rechaza. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Le entregarías tu vida a Cristo? ¿Le pedirías perdón? Él es fiel y justo para perdonarte. Tiene la oportunidad en esta mañana. Levanta tu mano. Cristo te ama. Dios bendiga esa mano. ¿Habrá alguien más que diga, Dios bendiga esa mano? Dios bendiga esa mano. Gente está siendo sincero. Dios bendiga esa mano. En esta mañana quiero invitarte, ustedes que levantaron su mano, si ustedes son honestos con Dios, quiero invitarlos después de esta oración, no pequen más. Hagan lo correcto, Dios los va a bendecir. Guarden su corazón de todo mal, de todo pecado. Y lo pueden hacer, Dios les puede dar el poder. Quizás hasta el día de hoy han luchado ustedes con sus propias fuerzas. Pero después de esta oración quiero invitarles que le entreguen su vida a Jesucristo de una manera diferente, de una manera radical, sin reserva alguna. Y Dios va a pelear sus batallas, les va a dar la victoria. Quiero que repitan esta oración. Ustedes que levantaron su mano, quizás no levantaste tu mano, deseas aceptar a Cristo en tu corazón. Quiero que repitas estas palabras. Hazlo con todo tu corazón. Di conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos, y hoy te pido perdón. Perdóname, cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón. Hazme una nueva persona. Sálvame en el nombre de Jesucristo. Y hoy me comprometo de servirte, de ser obediente a tu palabra. Y también tomo la decisión
de perdonar a aquellos que me han hecho daño. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero invitar, iglesia.